Hola, ¿cómo están? Venezuela inicia una gran etapa del autogobierno popular. Pero, ¿qué implica esto en lectura geopolítica en medio además de un golpe continuado? Vamos a analizar hoy todos los escenarios. En vivo nos acompaña la doctora Carolina. Venezuela, rumbo al autogobierno popular. Despleguemos nuestro mapa mundi. Identifiquemos esta nación suramericana con los colores de su bandera y las 8 estrellas. Hay que decir que Venezuela está consolidando la construcción de un país libre y soberano desde el año 1999 con la revolución bolivariana. En la actualidad, a través de la presidencia de que viene la fotografía, Nicolás Maduro, el presidente reelecto del país el 28 de julio. Se ha planteado allí la nueva etapa del autogobierno popular, en la cual el jefe de Estado asegura que los cambios que necesita el país serán por la vía del autogobierno. Es el comienzo, dijo, de una democracia más viva, más directa y de la construcción del gobierno en el que se debe ir a gobernar desde el territorio con los consejos comunales, explicaba también desde esta nación caribeña. Asimismo, como parte de su estrategia de Estado, estableció un equipo conformado por 5 generaciones a la Revolución Bolivariana, en el cual participan personas que están desde el inicio de la revolución junto al comandante Hugo Chávez hasta la actualidad, quienes están convocadas a debatir el desarrollo del país con base en el programa de gobierno de las 7 transformaciones. Este es un plan denominado el Plan de la Patria y que acompaña, por supuesto, una agenda ambiciosa rumbo al 2031. ¿Qué decir sobre este proceso? Hay que señalar que el presidente Nicolás Maduro, también autor del prólogo del Libro Azul, junto a Hugo Chávez, hizo una invitación a la lectura del texto como base conceptual del proceso bolivariano de Venezuela, uno de los principales puntos que plasmó el comandante Hugo Chávez, el líder de esta revolución. En ese libro, el que ven en sus pantallas en nuestro mapa, fue el árbol de las 3 raíces, el pensamiento de Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora, con el cual Chávez va reconstruyendo la historia venezolana, con el objetivo de formar un presente y un futuro de lucha. Habla también sobre la utopía concreta robinsoniana que incita a que el ser humano debe dejar sus miserias individuales y ubicarse en el ámbito de las relaciones sociales solidarias, marcando con ese planteamiento una referencia del socialismo como una política del Estado venezolano. El que ven ustedes en sus imágenes, el Libro Azul, ha marcado una etapa de renacimiento. ¿Cómo trasciende esto en la actualidad? Lo analizamos hoy en el mapa. Le damos la bienvenida a la doctora Carolina Escarrá. Doctora, gracias por su tiempo. Bienvenida al mapa de Telesur. Gracias a ustedes por la invitación al programa. Hemos escuchado atentamente lo que reseñaba el presidente de Venezuela. Una revolución dentro de la revolución. ¿Qué significa esto? Pues significa cambiar un poco la manera como se están haciendo las cosas, ¿no? Yo recuerdo que por allá, por el año 2007, el comandante Chávez utilizó utilizó algo similar al autogobierno, que fue el gobierno de calle. Digamos que fue el impulso de todo lo que fueron las leyes del poder popular que empezaron a nacer en aquella época, luego de que se planteó la reforma constitucional en el año 2007. En la reforma constitucional se planteaba una nueva geometría del poder, basado precisamente en la visión de toparquía que planteaba Simón Rodríguez y que está, por supuesto, plasmada en el Libro Azul, que es del año 1991. Desde ese entonces, ya el comandante Chávez estaba vislumbrando cómo debía ser esa utopía concreta robinsoniana, es decir, ese nuevo Estado, esa nueva sociedad donde teníamos que tener hombres y mujeres preparados para esa nueva sociedad, y por eso fue algo de lo que se trabajó en lo que fue el primer plan socialista en el año 2007. Del 2007 al 2013, un plan de la patria muy similar al de las 7 transformaciones, pero donde incluso se planteaban 7 objetivos históricos, y el primer objetivo histórico que se planteaba en ese momento era precisamente la construcción del hombre y la mujer nueva para esa nueva sociedad que estamos buscando, donde había muchos elementos, no solamente de autogobierno, sino de propiedad social, ¿no? Y propiedad colectiva, mucho más allá de los conocimientos tradicionales indígenas, mucho más allá de lo que ya plantea la Constitución. Íbamos realmente mucho más allá, y es lo que le da pie a todo lo que es esta visión de las leyes del poder popular. Una nueva etapa que además marca o confluye en medio de un asedio sin precedentes contra Venezuela, no solamente por confrontar una guerra híbrida, una guerra cognitiva, una guerra comunicacional que trata de distorsionar lo que realmente sucede en el país. ¿Cómo confluye esta lectura geopolítica?
Bueno, fíjese, Venezuela ha estado en guerra híbrida desde prácticamente la llegada de la revolución al poder, ¿no? Yo diría que incluso antes, solamente que se controlaba lo que iban a hacer los diferentes presidentes de gobierno. Con el comandante Chávez pues no pudieron hacerlo. Y desde allí empieza una guerra muy fuerte contra nosotros. Sobre todo porque en el año 2000 el comandante Chávez reúne a la OPEP y empieza a hacer transformaciones en las leyes que tienen que ver con el tema de hidrocarburos. Yo no sé si lo recuerdan, pero en el año 2007 pues se le vence la concesión a RCTV y se le venció la concesión. Eso generó toda una polémica a nivel internacional porque ya no había el mismo control sobre un elemento fundamental de toda esa guerra que son los medios de comunicación. Hoy en día, en la guerra que estamos viviendo en este momento, que es una guerra híbrida tan interesante, que hay un compañero que él fue observador en las elecciones actuales, él es de Holanda, y el compañero estableció como una especie de manual con todo lo que se había venido haciendo en Venezuela, ¿no? Él establece 7 puntos, yo en un análisis que hice llegué casi que a 15 puntos porque hubo muchos puntos que me parece que quedaron fuera del tintero, pero un poco las diferentes formas como se ha venido dando esa guerra híbrida, porque no es solamente la guerra, digamos que se puede ver la guerra cognitiva de la que hemos estado hablando bastante en Telesur, o que implica la guerra de información, la guerra psicológica, la guerra cibernética, sino que tienes la guerra diplomática, la guerra en el tema de la migración, la guerra que se ha planteado utilizando la herramienta de los derechos humanos, que es lo que le ha dado pie incluso a una ley que están promoviendo unos senadores en Estados Unidos ahorita, que es la Ley Valor, para la transición hacia el Estado que ellos quieren, ¿no? Cuando ya lo han denunciado, y creo que lo denunció el propio embajador Samuel Moncada en la asamblea la semana pasada, que dijo que tenían visualizado el 23 de enero como la fecha en la que probablemente también se autoproclame, no, ahorita no un muchacho manitas blancas, sino este señor que, bueno, vetusto, como el señor Edmundo González Urrutia. Y que está prófugo de la justicia. Y que está prófugo de la justicia por además no reconocer las instituciones venezolanas. O sea, si tú te vas a una elección tienes que reconocer al árbitro de la elección, pero además tienes que reconocer las instituciones venezolanas. Tú no te puedes basar en un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que se creó a la medida de lo que tú necesitas, y ni siquiera de lo que tú necesitas, sino que se creó a la medida de lo que necesitan las potencias extranjeras con sus intereses internos en Venezuela, que tiene mucho que ver con los recursos naturales. Y no solo por no reconocer los resultados, sino también por generar resultados falsos que van a ser violatorios también de la ley propia electoral y también de las leyes que contravienen la propia Constitución de Venezuela, que está siendo investigada, por cierto, por el Ministerio Público. Doctora, cuando nosotros hablamos de Venezuela, no podemos dejar de mirar el resto de nuestra región latinoamericana. Se denuncia intento de golpe de Estado en Honduras, se denuncia un golpe blando contra el gobierno de Luis Arce Catacora en Bolivia, se denuncia también contra el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, ¿qué realmente está en disputa? ¿Será solo el petróleo o también los mecanismos de integración? ¿Qué busca minar Estados Unidos? Bueno, lo dijo el presidente Nicolás Maduro el lunes. Dijo que uno de los elementos que se buscaba minar era precisamente la CELAC. Pero eso viene desde hace mucho tiempo. Yo me permito hacerte un comentario. Yo fui consejera en comisión en la embajada en los Estados Unidos y en ese momento nosotros teníamos todo lo que era la propuesta de Petrocaribe para los países del Caribe. Y los Estados Unidos lanzó la iniciativa energética del Caribe un poco para contraponerse a Petrocaribe y poder tomar, digamos, el apoyo de esos países del Caribe que no habían, digamos que aceptado sus propuestas de resolución, sobre todo en contra de Venezuela, en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. Entonces es algo que viene desde hace mucho tiempo. Ellos no solamente quieren vencer lo que es la integración latinoamericana como está concebida hoy en día, sino que hay que recordar que el comandante Chávez impulsó toda esa visión de integración que implicaba UNASUR, que implicaba el gasoducto del sur, que implicaba una moneda única para todos los países del sur, que implicaba Petrocaribe, que implicaba, por supuesto, el ALBA, que había sido algo que además nació en contraposición a esa visión hegemónica que se pretendía plantear a través del área de libre comercio para las Américas desde el año 94. Por eso te decía, viene incluso desde antes, porque en el año 2001 es que el comandante Chávez le pone un asterisco y dice, mira, nosotros no creemos en la democracia representativa, sino la democracia participativa y protagónica. Y creo que esto es un elemento esencial de todo lo que se está discutiendo en este programa particularmente, porque es que de allí es donde viene el autogobierno.
nosotros decidimos cuáles son, y lo hemos decidido en las últimas elecciones, en la última elección que tuvimos, cuáles son los proyectos prioritarios que queremos para nuestra comunidad. Pero la idea es que podamos trabajar esos proyectos de la mano del gobierno y de la mano de nuestras, jefaturas de calle, de las manos de nuestras jefaturas de los consejos comunales, donde tenemos que estar todos integrados en función del desarrollo de nuestras comunidades, ¿no? O sea, ese es un elemento fundamental del autogobierno, lo planteaba Simón Rodríguez cuando hablaba de toparquía también. Pero para eso, ¿qué necesitas? Y vuelvo un poco a esas raíces que también deberíamos revisar, son como elementos claves, sí, que tenemos que revisar, como la reforma constitucional, donde se planteaba la nueva geometría del poder y se planteaba precisamente el ingreso de los consejos comunales, de la Federación de Consejos Comunales y todas estas estructuras que se crearon a partir de esa visión de autogobierno, de darle el poder realmente al pueblo y cómo se le da, ¿no? Y además una reforma a la Constitución para revisar un poquito la historia, doctor Ezcarra, que se aprueba con más del 70% de los venezolanos, no entre cuatro paredes como se hacía en la Cuarta República, decidida tan solo por algunos partidos de extrema derecha en el país. Estos son los avances que tampoco le cuentan los medios hegemónicos. Le propongo hacer una pausa, revisando nuestra escala, y al regreso, más análisis. Esta vez a través del portal web de nuestra multiplataforma Telesur, que está titulando de la siguiente manera: el ministro de Defensa de Venezuela afirma que sigue en marcha un golpe de Estado contra su país. El alto militar venezolano indicaba que la campaña contra Venezuela se ha internacionalizado, agregando que tiene claro la actitud de los gobiernos de varios países de Latinoamérica, de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Subrayaba Padrino López mediante una ponencia expuesta en la Academia Militar en Caracas, en la capital. Venezuela como nación y la Fuerza Armada como institución. Somos blanco, dijo, y objetivo permanente del imperialismo norteamericano para fragmentar el Estado venezolano y fraccionar el espíritu nacional. Sus instituciones, su democracia, resaltaba. Ya el presidente, recordemos, Nicolás Maduro, ha venido denunciando en reiteradas ocasiones las acciones injerencistas y la perturbación en contra de los ciudadanos y también las ciudadanas venezolanas. Ya en agosto, el mandatario denunció que el país se enfrenta a un golpe ciberfascista que busca dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De este punto, analizaremos al volver. Aseguraba que el Congreso Mundial contra el Fascismo y expresiones similares, que tiene previsto desarrollarse entre el 11 y 12 de este mes, tiene la misión de convertirse, escúchese bien, en una caja de resonancia muy fuerte a nivel internacional del presidente Nicolás Maduro para los movimientos de izquierda en el mundo. Este Congreso tiene como objetivo no solo la denuncia contra la corriente fascista, sino además construir una nueva doctrina para esta etapa de lucha y avance del gobierno bolivariano, que se pone siempre al frente prácticamente, dice, y en vanguardia de los resultados que hacen al mundo entero, bajo esa línea, por supuesto, de paz. Doctora Carolina Ezcarra, ¿qué representa esto? Bueno, fíjate, yo creo que Venezuela siempre ha sido epicentro de esta lucha. Yo siempre hago, y le digo a mis estudiantes, es diferente hablar de política exterior que de política internacional. Con Hugo Chávez empezamos a hablar de política internacional. Con Hugo Chávez empezamos a meternos en lo que era la política internacional y tratar de transformar estructuras. No podemos olvidar que en el año 2005 el comandante Hugo Chávez planteó la refundación de Naciones Unidas. No te estoy hablando de la reforma, no te estoy hablando de una reforma del Consejo de Seguridad como se ha planteado últimamente, sino la refundación de Naciones Unidas con otras bases, ¿no? Y por eso estamos también en todo lo que es el grupo, e impulsamos el grupo de amigos de la Carta de Naciones Unidas, pues, ¿no? En defensa de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, lo importante es decir que desde que llegó la revolución, Venezuela ha estado a la vanguardia de esas transformaciones mundiales. Hay que recordar que en el año 91 se hablaba del fin de la historia, cuando nace precisamente el Libro Azul. Hay que recordar que en el año 99, cuando llega el comandante Chávez, en el 98, cuando llega el comandante Chávez, habían caído los socialismos reales y se hablaba
de que realmente era el fin de las ideologías y de que realmente había una sola visión hegemónica en el mundo, y por eso es que en los 90 surge el Internet y se populariza para todo el mundo precisamente por allí, por el año 94, porque ya había la visión de que los Estados Unidos como hegemón iba a tomar todas las decisiones porque además controlaba Naciones Unidas. Yo aquí quiero hacer una aclaratoria que me parece importante y que mucha gente no sabe. Nosotros no podemos votar en Naciones Unidas. Yo he leído artículos de gente que ha dicho, mira, Venezuela ni siquiera apoyó a Cuba en tal resolución. Es que no podemos votar en Naciones Unidas porque no nos dejan pagarle a Naciones Unidas lo que le debemos precisamente por la guerra financiera, que es otra expresión de la guerra híbrida que se ha venido generando. Por las mal llamadas sanciones. Por las mal llamadas sanciones. Entonces no es solamente un tema de integración a nivel de América del Sur, sino que es un tema también de las transformaciones que se han propuesto a nivel internacional. En el año 2004 el comandante Chávez propuso el Fondo Humanitario Internacional, que lo retomó hace 2 años el presidente Nicolás Maduro, también en instancias internacionales. Pero sobre el tema específico que hay detrás, que fue una de las preguntas que hiciste inicialmente, que hizo usted inicialmente, tiene que ver precisamente con una lucha de clases a nivel internacional. Ahí es una, digamos, cabe dentro de las teorías conspiranoicas, como se le suele decir, pero se solía decir que la pandemia era una plandemia que ya venía preparada para precisamente eliminar parte de la población, porque parte del problema que hay, y lo planteaba Lenin en el año 1917, es que al sumar la banca de crédito con la banca, digamos, financiera y la banca de ahorro, pues realmente todo se convirtió en capital golondrina, y eso fue lo que trajo la crisis financiera del año 2008. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, ¿qué hacen? Compran la deuda del otro y le generan intereses al ser humano, que es el que está en el origen de todo. En el año 2015, en el Foro Económico Mundial, que es donde se reúnen, digamos, las personas más adineradas, los llamados influencers, y donde se deciden muchas de estas cosas, y donde el año pasado se planteó un reseteo del mundo, ¿okay? En el año 2015 se planteó que en el año 2020 iba a venir una pandemia. Y el interés, lo fundamental en esa pandemia era precisamente eliminar parte de esa población. ¿Por qué te comento todo esto? Porque el fascismo viene en función de eso, viene en función de la creencia de que se es superior en determinadas cosas, que es parte de lo que le sucede a parte de la oposición en Venezuela, que es que se creen superiores, que creen que su visión es superior. Entonces tienes un Orlando Avendaño, que es alguien que fue fundamental manejando los medios de comunicación en la Asamblea Nacional del año 2015, diciéndote, el pueblo no sabe lo que quiere, lo sabemos nosotros, y nosotros tenemos que decidir cómo ellos tienen que ser gobernados. Lo que está diciendo el autogobierno, y volvemos al punto esencial de este programa, es que no, que es el pueblo el que tiene que decidir cómo quiere vivir, hacia dónde quiere caminar, qué quiere hacer. Y lo hizo precisamente el 28 de julio, cuando ratificó al presidente Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Antes de profundizar, ese tema de quién realmente tiene la decisión directa, popular, participativa y protagónica, me gustaría también ejemplarizar otro dato de cómo funciona el fascismo. Argentina, creo que es el ejemplo más cercano que tenemos, cuando inclusive se veta una ley donde se incrementaba las jubilaciones, y tiene ese mismo propósito, eliminar a esos sectores que se consideran como los más vulnerables. Sí, fíjate, Milei tomó mucho vuelo y se vinculó mucho a Elon Musk a partir de un encuentro que se hizo en España el año pasado, precisamente, perdón, en abril del año pasado, con, digamos, los partidos de derecha más recalcitrantes. Ahí habló Katz, que es de Chile, y habló Milei, estuvo en el podio central como uno de los oradores principales. De allí surge un poco la relación con Elon Musk y toda la venta de litio y todo el tema de Starlink y todo esto, ¿no? Pero es importante porque todo el discurso de Milei fue orientado hacia tiene que morir el comunismo, tiene que morir el socialismo, y tenemos que eliminar todo aquello que no nos permita respetar el derecho y, digamos, el desarrollo individual. Entonces, esa lucha de clases está muy vinculada a que esa clase social está pensando en sus intereses individuales, y eso es lo que sucede en Venezuela. Cuando tienes una María Corina que prácticamente negoció el Esequibo, cuando tienes que negoció PDVSA de antemano, y hay pruebas de ello que los dio precisamente una periodista brasilera,
tienes todos esos elementos donde lo que importa es cómo estoy yo como ser humano. En la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez llegó y dijo, no, nosotros vamos a estar mejor en la medida en que todos estemos mejor, ¿sí? Y vamos a poder construir todo en colectivo y vamos a hacer una nación donde todos tengamos las mismas oportunidades, que es un elemento central del Libro Azul y de toda esta visión de los derechos humanos, precisamente de igualdad, fraternidad, libertad, pero libertad para construir, libertad para hacer, libertad para pensar. A través de las redes sociales hoy en día no te dejan ni siquiera pensar con el tema de los algoritmos, ¿no? Sino que van centralizando qué es lo que tienes que decir, qué es lo que tienes que decidir, cómo tienes que actuar. Y aquí hay un elemento importante porque he escuchado a algunos voceros hablando de el miedo que generaron. Lo del miedo es sumamente importante, pero hay que hablar también de la frustración que te generan, que es lo que hace que actúes de una manera violenta, ¿no? En el caso, obviamente, de la oposición, que tiene 20 años recibiendo información de que esto no funciona porque han perdido sus privilegios. Al final, es un tema de que la clase política tradicional de este país ha perdido sus privilegios. Clientelistas, en el caso de los adecos y los copellanos tradicionalmente, que fue uno de los elementos fundamentales que hizo que mucha gente votara por la propuesta del comandante Chávez, pero que también tiene que ver con elementos particulares desde el punto de vista económico. Los Machado Zuluaga evidentemente han perdido gran parte del poderío que tenían, sobre todo con el manejo de los minerales que había en Guayana, ¿no? En el estado Bolívar particularmente. Entonces, bueno, tiene que ver mucho con esa lucha de clases que existe a nivel internacional, donde te comentaba que Lenin ya lo decía en 1917 y te planteaba que el imperialismo como fase superior del capitalismo lo que te plantea es que ya no hay producción. ¿Por qué? Porque se unen estas bancas, se unen con las empresas transnacionales que crean federaciones de empresas, que crean trust, y al final ves que son muy pocas familias que son además las que manejan la Reserva Federal a través de los fondos de inversión, que son los Vanguard, que son los BlackRock, de lo que mucho no se habla, y que son fondos de inversión que son los que deciden cuánto dinero efectivo se va a imprimir de dólares en Estados Unidos a través de la Reserva Federal, y para qué, y con qué fin, etcétera. Yo estuve leyendo un poco sobre ese tema y dice que para que una empresa pueda entrar dentro de los Vanguard, y ya te voy a decir por qué le hago tanto hincapié en esto, tiene que ser por invitación de ellos, por invitación del fondo de inversión. Pues los señores acaban de aprobar un paquete salarial muy elevado a Elon Musk como CEO, como director general de Tesla, ¿no? Entonces hay que recordar que no solamente maneja Tesla con esos, elementos empresariales y con esos elementos financieros, sino que además es un contratista muy importante de la NASA y del Pentágono de los Estados Unidos desde prácticamente el año 2004. Y gran parte de los satélites que se han lanzado a nivel internacional son precisamente de Starlink, que es otra de las empresas, porque muchas veces vemos solamente el tema de X, que es como manejan la parte de la comunicación, digamos, individual precisamente, y para el tema de los derechos individuales. Pero tienes que tomar en cuenta también las otras empresas que tiene. ¿Cuál es la importancia principal de Tesla? Bueno, que hay muchas empresas de carros, porque ellos lo que producen son carros eléctricos, muchas empresas de carros que al no cumplir con las cuotas que les exigen desde el punto de vista de las organizaciones medioambientales, pues tienen que comprarle los carros a Tesla, ¿no? Y esta es una disputa permanente que además tienen con China, porque es el gigante asiático que le ha ganado el mercado, inclusive a la propia Alemania, donde además sigue ganando la ultraderecha, como lo hace en Italia, como lo hace en Francia, y todo esto confluye bajo los intereses que también mantiene Estados Unidos. Por eso hoy muy temprano, doctora Brian Nichols, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental para nuestra región, decía: desactivémonos, activémonos en plataformas digitales. Por supuesto, todo forma parte de esta gran estrategia. Como siempre, gracias por su tiempo y por compartir su análisis con nuestros televidentes hoy en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Así finaliza el mapa. Será una próxima edición.